No se os ocurra despegaros de la radio porque tenemos una segunda hora por delante más que viajera. Bueno, de hecho la vamos a iniciar con un libro que acaba de salir, vamos, que recién salido del horno, literalmente, ¿eh? Y además tiene un nombre que ya solo con el título veréis que este libro obligatoriamente debía pasar por un buen día para viajar. Se llama España Inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer. Y su autor es Antonio Puente Mayor, que no es, bueno, que es amigo de un buen día para viajar, tengo que decirlo así. Él es licenciado en Filología Hispánica, pero siempre muy ligado al tema también del turismo, de la comunicación. Se pasó por un buen día para viajar, casi los orígenes del programa, y lo tenemos con nosotros hoy aquí. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Pablo. Bueno, un placer, que estés con nosotros de nuevo, para hablar, bueno, del libro que vienes con él debajo del brazo, pero caliente todavía, Antonio. Sí, porque ha salido el día 1 de diciembre y lo hemos presentado hace muy poquito, el día 9, ¿no? Claro. Entonces estamos pues en plena promoción, muy contentos con el resultado. Eso es lo bueno. Y además aquí ahora, de cara a nuestros oyentes en Asturias, que son muchos, pues seguro que el mercado asturiano se abre también, ¿no? Para estos lugares fascinantes que debes conocer y que sin duda, Antonio, hay un trabajo de investigación por detrás importante. ¿Cómo se gestó un poco, sobre todo, de mano así, para hablar contigo el proyecto? Bueno, pues el proyecto, Pablo, se gestó durante varios años, ¿no? Porque, como tú bien sabes, yo recorro desde hace 18 años la geografía española, intentando pues guiar a turistas, fundamentalmente andaluces, ¿no? Que es mi tierra, pero también de Madrid, de las Islas Baleares, de La Mancha, de muchos lugares de España. Y bueno, les voy enseñando pues rincones maravillosos con colaboración de guías locales, con agentes de turismo, y bueno, pues vamos disfrutando y aprendiendo de rincones increíbles. En toda esa dinámica, pues yo mismo voy aprendiendo, me van contando tanto esos profesionales que he citado como los propios clientes, y voy apuntando ideas, y el resultado pues ha sido este libro España Inédita, que está lleno de rincones, de tesoros maravillosos. Bueno, aparte, claro, tu faceta viajera en este aspecto laboral y turístico que tú y yo bien conocemos en ese punto, pues ha sido fundamental, ¿no? Para poder desarrollar este libro, donde tú bien lo has dicho, Antonio. Yo creo que en esta faceta laboral se aprende mucho, ¿no? Y se aprende pasando por lugares, hablando con los lugareños, con la propia gente que te acompaña, con los guías. Eso es como un abanico de aprendizaje, en realidad, Antonio. Sí, totalmente, ¿no? De hecho, soy deudor de todas esas personas, desde guías locales como tú hasta conductores de autocares, familias, ¿no? Que vienen de las Islas Canarias, ¿no? Y me descubren, mira, hay un templo masónico en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O hay un lago fascinante de los más grandes de Europa en Badajoz. Pues así, ese tipo de historias las voy recopilando, las voy apuntando, luego posteriormente me voy informando, me voy documentando, y ha dado pie pues a realizar un libro con 100 lugares que yo creo que van a sorprender. Seguro, seguro. Y además, antes de meternos en él, 100 lugares, pero ¿cuántos otros quedarían en el tintero, Antonio? Muchísimos, Pablo, muchísimos. Porque mira, date cuenta que yo tengo para escribir una segunda parte sin ningún tipo de problema, incluso alguna más, ¿eh? De hecho, ya estoy trabajando en un libro de similares características desde hace unos meses, porque es muchísimo el material que tengo, ya con el editor de Geoplaneta, que por cierto ha hecho un trabajo fabuloso, Dante Hermo, desde aquí le mando un abrazo. Hubo que perfilar un poquito, ¿no?, los apartados que íbamos a tener, y evidentemente se quedaron muchísimas cosas fuera. Claro. ¿Cómo organizaste un poco las temáticas? Porque, bueno, naturaleza, cuevas, arte, paisajes, ahí está un poco todo entremezclado también, pero bueno, tiene cierto orden en ese sentido, Antonio. Sí, efectivamente. Teníamos muy claro que al gran público le gusta mucho la naturaleza, ¿no? Entonces queríamos comenzar con un plato fuerte, ¿no? Naturaleza deslumbrante, es como se titula este primer apartado. Son 10 lugares, evidentemente de las 17 comunidades autónomas, incluidas las ciudades Ceuta y Melilla, y bueno, pues de la naturaleza dábamos paso al arte, ¿no? Tenemos cuevas y tesoros subterráneos, edificios con historia, paisajes que yo he titulado de ensueño,
pequeño, lugares de culto, que son templos e iglesias, bueno, increíbles de España, lo insólito, este apartado me gusta especialmente, Pablo, lo insólito en nuestra geografía. Luego, un apartado dedicado a las viejas civilizaciones, ¿no? Esas civilizaciones fenicias, romanas, bueno, de todo tipo que tuvimos aquí en la península ibérica, en viejos pobladores, museos curiosos, que son muchísimos, he dejado, imagínate la lista, muchos fuera, he intentado meter un poquito de todo, y por último, un apartado, a sugerencia de la editorial, que yo creo que es muy interesante, sobre experiencias, ¿no? La gente hoy día, los viajeros buscan nuevas experiencias, ¿no? Y para que no se tengan que marchar fuera de España, se las ofrecemos aquí. Se llama Por Tierra, Mar y Aire. Perfecto, no, están todas las temáticas bien ordenadas y casi cualquier aspecto bien tocado. Cosas que a nuestros oyentes les pueden sorprender, Antonio, que en España tenemos el primer parque estelar, que el convento más pequeño y el telescopio más grande del mundo los tenemos aquí, o que podemos viajar por paisajes casi de Suiza, la Capadocia o la Toscana aquí en nuestras propias fronteras. Sí, totalmente. Es que tenemos, bueno, rincones, Pablo, que verdaderamente no hay que marcharse ni al Caribe para descubrir buenas playas, ni a Centro Europa para adentrarse en bosques, ni, ¿qué te diría yo? ni a cuevas, ¿eh? Hay lugares fascinantes, que alguno, como te digo, me he dejado fuera. Tenemos una geoda, por ejemplo, en Pulpí, que no aparece en el libro, en Almería, que es una de las mejores del mundo. O sea, son tantas cosas curiosas las que podemos descubrir en España que merece la pena echar un vistazo y quedarse aquí. Bueno, Antonio, sabes que aquí nuestros oyentes de Asturias estarán pensando, un libro de 100 mejores lugares de España para conocer, con curiosidades, museos. Asturias aparece, porque tiene que aparecer, no me digas que no. Hombre, Asturias tenía que aparecer sí o sí. En primer lugar, porque yo a los asturianos, sabes que os tengo un inmenso cariño, ¿no? Son 18 años yendo a Asturias, claro. Con anfitriones como tú, es muy fácil enamorarse de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, tenía que aparecer mi querida Asturias en España Inédita, y bueno, le he dedicado unos cuantos capítulos que creo que resumen bien lo que es las sensaciones, ¿no?, que despierta Asturias entre los viajeros, porque hay naturaleza, hay patrimonio, hay historia, hay, bueno, lugares que no sé ni cómo definir, ¿no?, o experiencias incluso, ¿no?, como vamos ahora, si te parece, a mencionar, como es la Fiebre del Oro, por ejemplo. No hace falta irse al western americano para tener la Fiebre del Oro. Son tantos rincones bonitos. Además ahí, bueno, en Asturias siempre lo decimos, ¿no?, los propios asturianos a veces a lo mejor pecamos de chauvinismo, pero sí es verdad que tenemos esa cuestión, no, pues a lo mejor la mezcla del monumento determinado, pero emplazado eso, en un paisaje, como tú dices, casi de ensueño, ¿no? Se mezcla un poco todo, el paisaje y la propia, a lo mejor, función artística, vamos a decirlo así. Sí, sin duda alguna, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho, Pablo, por ejemplo, el templo del skate, ¿no? El Chaos Temple de Llanera, ¿no? Que es un lugar que, fíjate tú, que cómo se puede combinar muy bien, como tú bien has dicho, el pasado con el presente, con ese toque de modernidad, ¿no?, que le ha dado Óscar San Miguel o Judas San Miguel, y que ha creado un lugar donde a lo mejor pues ciertas generaciones no hubieran acudido, no les hubiera despertado la curiosidad, y sin embargo se ha convertido ahora mismo en un icono, ¿no?, de los jóvenes que practican el skate. Sin duda, tienes ese ejemplo, el templo del skate ahí en Llanera, que es uno de los temas que tratas en el libro. Luego también tratas, dentro de esa naturaleza deslumbrante, la senda verde del agua, que también es muy interesante ahí en la zona más costera, casi occidental de Asturias, Corbera y ese entorno por ahí también, Antonio. Sí, efectivamente, una senda que, bueno, son 25 kilómetros, que a pie o bicicleta, pues por lo menos las 3 horas y media se puede echar, y que tiene inicio en Molleda y final en Tres Valles, donde además tú sabes que hay una gruta. A mí me gustan mucho las grutas y estos lugares subterráneos, ¿no?, como es Arbeláez, y además puedes disfrutar o contemplar uno de los sifones del canal del Narcea, que es otra de las aportaciones, ¿no?, que tenemos en este lugar, de los atractivos, que es una conducción hidráulica inaugurada en el 65 y que discurre a lo largo de 27 kilómetros por varios concejos, ¿no? Con lo cual es una senda preciosa. Me gustó mucho también cómo trataste, hablando de cuevas, y el título que le diste, ¿no?, El regreso a la edad del hielo, en Asturias también.
Sí, y tenemos que decir que a todas las personas que he mencionado se han unido también, por ejemplo, geólogos. Fíjate, nos han documentado, nos han perfilado algunas de las rutas de los lugares que menciono, porque hemos solicitado fotografías. Hay que mencionar que España Inédita está ilustrado con más de 265 fotografías, que ha sido un trabajo ímprobo para encontrarlas. Y en este caso particular de este museo o centro de interpretación de la fauna glacial, que es de la Cuevona de Avín, esto está, bueno, un lugar que tú y yo hemos ido muchas veces, a Cangas, a 15 minutos de Cangas de Onís, al lado. Un sitio paradigmático de Asturias, ¿no? Literalmente. Pues en ese lugar, pues Pablo, podemos viajar hasta 10.000 años atrás en el tiempo, al último máximo glacial, cuando los picos de Europa se hallaban bajo hielo, ¿no? Bajo el hielo. De ahí el nombre Regreso a la Edad de Hielo, ¿no? A la Edad de Hielo. Tiene una cosa muy bonita este museo, es que cuenta con maquetas a tamaño real de las principales especies que habitaron en el norte durante el último glaciar. Claro. Por ejemplo, tenemos el mamut lanudo, el esmilodón, que sería el tigre de dientes de sable. Tenemos ciervos, rinocerontes, panteras, en fin, es un lugar para padres, niños, abuelos, yo creo que es fascinante. Luego, sin duda, tocabas lo que nos decías, la fiebre del oro en Asturias, bueno, pues lógicamente esa zona de Navelgas y demás, la parte occidental. En edificios con historia, pues vas al Versalles asturiano, ¿no? A esa famosísima Quinta de Selgas, impresionante, pero como el tiempo corre rápidamente, Antonio, tengo que preguntarte por algunas curiosidades fuera de Asturias que también tratas en el programa, y hay una que, bueno, sin duda hay que tratarla, el Titanic español. ¿Qué es eso del Titanic español, Antonio? Bueno, pues mira, el Titanic español o Titanic del Mediterráneo ha sido uno de los grandes descubrimientos para mí, porque todos hemos oído hablar del Titanic inglés, evidentemente, que es un barco famosísimo, pero es que esta tragedia tiene lugar 6 años antes, concretamente el 4 de agosto de 1906. Se trata del SS Sirio, que era un barco que realizaba una ruta desde Italia hasta Estados Unidos y que, bueno, pues a la altura del Cabo de Palos, eso está cerquita de Cartagena, en Murcia, pues en una maniobra un tanto extraña, el capitán Giuseppe Piccone, bueno, se acercó más de la cuenta a la costa. Bueno, podríamos recordar el episodio quizás del Costa Concordia, ¿no? Que cuando el capitán Schettino, al acercarse demasiado a la costa italiana, pues hizo que el barco encallara. Aquí ocurrió algo parecido. Cuentan los historiadores, los analistas, que pudo ser porque transportaba a pasajeros ilegales y quiso hacer una escala para que alguien más subiera al barco. El caso es que a las 4 de la tarde de ese 4 de agosto de 1906, el SS Sirio encalla, tenía entonces 115 metros de eslora, algo menos de lo que posteriormente tendría el Titanic, pero fíjate, se convierte en la primera tragedia realmente europea dentro de la navegación y hubo muchísimos fallecidos, ¿no? Se calcula que en torno a unos 240 personas de más de 700 pasajeros, y fue una auténtica catástrofe. ¿Quedaron los restos incluso in situ, Antonio? ¿Están todavía ahí el propio barco donde se hundió y donde tuvo la tragedia? Sí, mira, en el Cabo de Palos, Pablo, se puede encontrar la popa a 40 metros y la proa a unos 70, ¿no? Lo cual nos permite identificarlos teniendo un título de buceo. De hecho, hay gente que baja a verlo. No solamente el Sirio, es que además tenemos al Noramérica, que se hunde en 1883, o el Minerva de 1899. Y por haber tenemos hasta buques de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, tenemos el Ulla y el Turia, hay incluso galeras romanas. Bueno, aquello es un museo subacuático totalmente. Es un cementerio de pecios ahí, de barcos, ¿no? Es una cosa espectacular. Bueno, y espectacular, Antonio, es también otra historia que te tengo que preguntar, un poco las dos últimas, ¿no? Que me llamó mucho la atención en tu libro, la historia del Drácula, también un poco versión española. ¿Dónde tenemos que ir para hablar de esta versión de Drácula? Sí, mira, pues eso, Pablo, está en el Alto Ampurdán, concretamente en Cataluña, ¿no? En la provincia de Gerona. Y se trata de un señor llamado Guifredo Struch, el conde Struch, que vive en el siglo XII. Fíjate tú que esto es anterior a Bram Stoker, al Drácula que todo el mundo conocemos del cine y tal, y que además es un personaje totalmente real, datado, que luchó en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212,
que pudo estar al servicio de Pedro II de Aragón, que le va a conceder un feudo en Gerona, y que, bueno, pues tiene una leyenda aparejada a su figura, mediante la cual condenó a una mujer a la hoguera, y esta lo maldijo diciendo que al morir regresaría como vampiro, ¿no? Como no muerto, ¿no? También nos cuenta de esta leyenda que reaparecería en Gers, rejuvenecido, con un aspecto joven, una monja le haría un exorcismo y finalmente podría descansar. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esa leyenda va aparejada a un lugar, en este caso que es el llamado Castillo de Gers, repito, en el Alto Ampurdán, en Gerona, y que es un castillo que, aunque llegó a ser afectado por una explosión, la de la iglesia de Santa Bárbara, que fue un polvorín en los años 30, actualmente ya restaurado es centro cultural e incluso acoge un festival de música en verano. Nada más y nada menos. O sea que tenemos ahí la historia, eso, la guarida del Drácula español ahí en tierras de Gerona. Y también tenemos un lugar espectacular, el mayor osario de España, que está ahí en Valladolid, en la famosa iglesia de Santa María de Bamba. Sí, bueno, esto es una pasada, Pablo, porque mira, yo tuve la suerte de conocer en el año 2007 la cripta de los capuchinos de Palermo, en Italia, que es un osario increíble, de los más importantes del mundo. Tú conocerás, habrás oído hablar del de Évora, en Portugal, la Capilla de los Huesos, que tenemos ahí muy cerquita. Los hay en Polonia, en Lima, en Austria, en la República Checa. Pero Bamba, como tú bien has dicho, Bamba, porque se escribe con W, digamos la pronunciación es oclusiva bilabial sonora, en este caso W por el pasado que tiene visigodo. Es el único municipio de España que comienza por la letra W. Claro, esto se lo debemos al rey Godo, que vendría a sustituir a Recesvinto. Entonces estamos hablando de un sitio que tiene una antigüedad ya notable. Estamos hablando del siglo X, durante la repoblación que efectúa el obispo Frumicio de esa zona de Valladolid, y impulsa la construcción de un pequeño convento con iglesia mozárabe que supondría el germen de Santa María, ¿no? Edificio que con el tiempo sería ampliado ya por la Orden de Caballeros Hospitalarios, más adelante pasaría la Orden de Malta, y en el siglo XIII precisamente se crea ese osario que tú mencionas, que incluye huesos tanto de religiosos como de mujeres y de niños, ¿no? Así que, bueno, un lugar realmente increíble, que suma en total 3.000 cuerpos, 3.000 huesos pertenecientes a 3.000 personas. Que se dice pronto, y la imagen además, porque el libro viene bien cargado de fotografías de cada uno de esos lugares, es impresionante. Me quedan 2 minutinos de charla contigo, Antonio. Hombre, y tú, de Sevilla y de Triana, pues hombre, algo de Sevilla en el libro también tiene que salir. Coméntanos un poco y barre un poco también para casa, Antonio. Pues mira, ya que has mencionado mi barrio de Triana, que yo soy sevillano, pero yo me declaro orgulloso de haber nacido, haberme criado, haberme hecho persona en Triana, ¿no? Que es un barrio, como tú sabes, que es casi independiente de Sevilla. Pues mira, muy cerquita de Triana, al otro lado en este caso de la parte más elevada, ¿no? Detrás de Triana, que está el Aljarafe sevillano, se encuentra un lugar llamado Set, dentro de un municipio que es San Juan de Aznalfarache, que a mí me gustaría destacar porque ya lo cita Plinio el Viejo, que fue un procurador de Hispania en el 73 y que es uno de los grandes historiadores de la historia romana, el autor de Naturalis Historia. Es un lugar que posee un lagar turdetano, Pablo. Un lagar, para que los oyentes lo sepan, era el lugar donde se fabricaba vino, ¿no? ¿Sí? En este caso se han encontrado depósitos con una capacidad de 23.000 litros, que no es poca cosa. Y bueno, pues estamos hablando que se destapó este yacimiento, estas ruinas en 2004 con las obras del metro de Sevilla. Hay restos turdetanos, romanos, almohades, y en este caso, pues bueno, incluso una domus romana y un lugar que ha sido recondicionado, que tenemos un centro de interpretación fantástico y que nos permite viajar al pasado, pues nada, a pocos minutos de Sevilla. Fantástico, fantástico. España inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer, con Geoplaneta. Antonio Puentemayor, amigo, además siempre relacionado con el tema turístico, y que, bueno, pues de vez en cuando se pasa por aquí por un buen día para viajar. Buen regalo ahora para las Navidades, esta España inédita. Y 100 lugares ahí que tenemos fascinantes, impresionantes. Él nos contó alguno, pero hay que leer el libro para ver el resto. Un abrazo, Antonio, fuertísimo desde Asturias. Te agradezco que hayas entrado con nosotros y que tengas buenas fiestas, ¿vale? Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para vosotros. Adiós.